Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con los movimientos circulares? Primero, deberíamos fijarnos en el nombre. Nos están diciendo movimiento circular. Y al igual que los otros tipos de movimiento, los rectilíneos, el parabólico, normalmente la descripción del movimiento comienza diciéndonos el tipo de trayectoria que vamos a realizar. Entonces, en este caso, significa que nuestras trayectorias van a dibujar una circunferencia. Entonces, pongamos un par de ejemplos por aquí. Busquemos un círculo. Y por ejemplo, sería este círculo de aquí, que puede estar en el plano XY, que sería lo que normalmente trabajaríamos un poco más a menudo. Pero también podría ser un círculo así, que esté en el plano XZ. Y también podríamos tener un círculo de esta forma o de cualquier otra forma, que puede estar inclinado en el espacio. Bueno, ahí con un poco de perspectiva podríamos imaginar este tipo de, de circunferencia. Bien, entonces, siempre y cuando tengamos esta trayectoria ya es un movimiento circular. Ahora, dentro del movimiento circular, al igual que en los otros, podemos tener algunas variaciones de lo que está pasando. Por ejemplo, podríamos tener que nuestra partícula se está trasladando a lo largo de esta trayectoria con una rapidez constante. Entonces, si es que lo hace con una rapidez constante, ya es un tipo de movimiento específico. Puede ser que sea un movimiento con una rapidez variable, pero que esté cambiando linealmente. Significaría que la aceleración tangencial tiene una magnitud constante. Sería otro tipo de movimiento. No quería ser en la dirección contraria. Con este sentido de giro. O podría ser un movimiento en el cual ni la rapidez es constante ni la aceleración tangencial es constante. Y sería ya un tercer tipo de movimiento. Bien, entonces, de hecho ya conocemos los nombres que les asignamos a este tipo de movimientos. Si tenemos una rapidez constante, eso automáticamente es un movimiento uniforme y por tanto en este caso es un circular uniforme. Si nosotros tenemos estas condiciones de aquí abajo, cuando la aceleración tangencial es de magnitud constante, ese tipo de movimientos los llamamos uniformemente variados. Y como estamos en esta trayectoria, entonces, movimiento circular uniformemente variado. Pues simplemente esta partecita es la que ya nos dice que es un uniformemente variado. Asimismo como esta de acá, ya nos dice que es un uniforme. Y si no es ni uniforme ni uniformemente variado, si simplemente están cambiando pero con una aceleración tangencial que no es constante,
Puede ser incluso una función del tiempo, puede estar cambiando por cualquier cosa que no sea lineal, pero ya sería un movimiento variado. Al contrario de lo que nosotros estamos haciendo en un movimiento parabólico de lanzamiento proyectil, nosotros en este caso más bien no vamos a estudiar el movimiento variado o no vamos a estudiar uno de los tantos movimientos variados, sino que nos vamos a quedar con el uniforme y uniformemente variado. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Intentemos ver qué es lo que pasa con las velocidades y con las aceleraciones. Comencemos con este que es un poquito más sencillo. Voy a hacer análisis en unos 3 puntos, nada más para simplificarlo un poco. Deberíamos analizarlo en todos los puntos. Pues, ¿qué es lo que sucede con la velocidad? ¿Nos recuerdan? Nosotros ya podemos, a partir de conocer la trayectoria, determinar al menos la dirección de la velocidad instantánea en cada uno de estos puntos. Pues, por ejemplo, en este punto rojo, que ya le voy a poner nombre, en el punto A, nosotros tendríamos una velocidad instantánea en esta dirección. ¿Por qué? Porque la tangente en este punto es esta recta de aquí. Y de ahí, dentro de esta recta, el sentido que coincide con este movimiento es hacia acá. Lo mismo en los otros puntos. En el punto B y en el punto C. Para encontrar la dirección de nuestra velocidad instantánea, lo que tenemos que hacer es encontrar la recta tangente. Sería todo esto de aquí. Y dentro de esta recta tangente nos vamos en la dirección que coincide con el sentido de movimiento. Y bueno, igualito para hacer. Ahora, entre estas 3 velocidades instantáneas, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta de la evolución de la velocidad? Sabemos que tienen la misma magnitud, pero ¿qué diríamos del vector velocidad? ¿Será que la velocidad es constante o no? Sí, es constante. Sí, sí es constante. Más bien no sería constante, porque para que sea constante debería ser exactamente la misma a medida que pase el tiempo. Y si nosotros comparamos esta velocidad de aquí con esta velocidad de acá, a pesar de que tengan el mismo módulo, no son el mismo vector. Recuerden, la dirección también influye en que un vector sea o no igual. Y por lo tanto, como estos no son iguales, y a lo largo de nuestra circunferencia nunca van a ser iguales, solamente en el mismo punto tendremos esta velocidad específica, entonces la velocidad no es constante. Sí, sí está clara esta idea de cuándo la velocidad sería constante. Solamente es cuando tenemos exactamente el mismo vector, con la misma magnitud y con la misma magnitud y la misma dirección. Solamente ahí tendríamos una velocidad constante. ¿Cuál es el único movimiento con velocidad constante? El rectilíneo uniforme. Cualquier otro movimiento uniforme, a pesar de ser uniforme, a pesar de tener la misma magnitud, no sería un movimiento con velocidad constante. Pero bueno, entonces, ya que era un movimiento curvilíneo, del principio partíamos que seguramente no iba a ser constante. Veamos qué es lo que sucede con la aceleración, porque más bien eso nos serviría un poquito más. Si es que tuviéramos una aceleración constante, ya podríamos resolver este movimiento y no tendríamos que hacernos mucho lío. ¿Qué es lo que pasa con la aceleración en este movimiento? Entonces, primero deberíamos ver que es un movimiento que tiene una trayectoria curvilínea. Cualquier movimiento con una trayectoria curvilínea tiene que tener aceleración normal. Entonces, la aceleración que a veces la dividimos en aceleración tangencial, sumado vectorialmente con la aceleración normal. En este caso decimos, esta sí existe,
Pero en cambio, como la rapidez es constante, ¿qué significa eso desde la aceleración tangencial? Que es nula. Es decir, este movimiento únicamente tiene aceleración normal. Si es que la aceleración normal fuera constante, entonces ya tendríamos un movimiento que podemos resolver directamente. Veamos qué pasa con esta aceleración. Entonces, de hecho, la aceleración normal, la diferencia de la tangencial, nosotros también la podemos graficar directamente únicamente conociendo la trayectoria. Y la aceleración normal debe ser perpendicular a la velocidad instantánea, la cual ya tenemos, y estar dirigido hacia el centro de la curvatura. En una circunferencia incluso es más simple porque tiene que estar dirigido hacia el centro del círculo. Y tendríamos ahí la aceleración en cualquier punto. Por el momento al menos es en estos 3 puntos. Listo, entonces simplemente hasta ahí. ¿Podríamos decir que la aceleración normal es constante? Al igual que en el caso anterior, no es constante. Porque incluso manteniendo una magnitud constante, que en este caso sí sucede, la magnitud de la aceleración normal va a ser constante. Porque nosotros sabemos, la magnitud de la aceleración normal es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Como la rapidez es constante, ya habíamos determinado eso, y el radio de curvatura en un movimiento circular es constante, es el radio de la circunferencia, y por lo tanto, algo constante vio para otra cosa constante nos va a dar una constante. La magnitud de la aceleración normal en este tipo de movimiento tiene una magnitud constante, pero el vector no lo es porque, al igual que con la velocidad, en cada instante está cambiando de dirección. Siempre apunta al mismo punto, pero como eso no es lo que importa, sino la inclinación que tiene el vector, en cada instante está cambiando su inclinación, está cambiando em, está cambiando el vector, por lo tanto no es constante. Entonces tenemos un pequeño inconveniente porque nosotros sabíamos resolver los problemas que tenían aceleraciones constantes. Este no lo es, y por lo tanto no podemos aplicar lo que nosotros ya conocíamos para resolver nuestros problemas. En este caso, no vamos a poder decir que la velocidad media es igual a la velocidad promedio. Eso ya no se cumple en este caso. La velocidad media sigue siendo desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. La velocidad promedio sigue siendo la velocidad inicial más la velocidad final dividido para 2. Pero ya no tenemos esta equivalencia entre los dos. Y la otra que es menos importante, pero que igual habría que mencionarlo, la aceleración media, que sigue siendo variación de velocidad sobre intervalo de tiempo, en este tipo de movimientos ya no va a ser igual a una constante. Entonces, ya no podemos resolverlo como lo veníamos haciendo antes. Y recuerden que si es que este ya no se cumple, entonces ya no se cumple ninguna de las ecuaciones de cinemática de, por ejemplo, el desplazamiento que habíamos visto. Ya no va a ser igual a la velocidad inicial por intervalo de tiempo, más la mitad de la aceleración por intervalo de tiempo al cuadrado. Esto ya no se cumple, al igual que esto ya no se cumple, ya que la aceleración no es constante. Y esto sí toca tenerlo muy en cuenta. Y eso simplemente en el movimiento circular uniforme, porque si nosotros hacemos el mismo análisis en el movimiento circular uniformemente variado, vamos a obtener los mismos resultados, pero incluso más exagerados. Hagamos el análisis solamente en 2 puntos. Veamos qué pasa aquí y veamos qué pasa acá. Entonces, nuevamente, ¿cómo es la dirección de la velocidad instantánea?
tangente a la trayectoria y en la dirección del movimiento. En este caso sería para acá. Creo que los dos tienen el mismo sentido. Velocidad en el punto A. Velocidad en el punto B. Y como nosotros sabemos de este movimiento, dijimos que la rapidez ya no es constante, pero la aceleración tangencial sí tiene una magnitud constante. Pueden estar sucediendo dos cosas, o la rapidez aumenta o la rapidez disminuye. En este ejemplo le considero que está aumentando. Y directamente veríamos que ya la velocidad definitivamente no es constante, ni siquiera su magnitud se mantiene, mucho menos su dirección, no es constante. Y lo mismo va a suceder con la aceleración. En este caso, la aceleración sí tiene las dos componentes, tanto tangencial como normal. La tangencial, ya que yo estoy haciéndole movimiento acelerado de incremento de rapidez, tiene que ser paralela a la velocidad instantánea. Y lo único que es constante en este tipo de movimiento es la magnitud de la sección tangencial. Entonces, cuando vayamos al punto B o cualquier otro punto, deberemos tener el mismo vector de aceleración tangencial en magnitud, porque en cada instante está cambiando dirección. Y mucho más en la aceleración normal, como siempre tiene que estar dirigido hacia el centro de la circunferencia. Entonces en cada instante cambia de dirección. Pero además, como la magnitud de la aceleración normal, acabamos de recordarlo, depende de la rapidez, como en este caso en particular la rapidez está aumentando, entonces incluso aumenta cuadráticamente la magnitud de la aceleración normal. Es decir, nuestros vectores de aceleración resultantes serían más o menos de esta forma. En el punto B, la suma vectorial entre esos dos sería de este estilo. La aceleración en el punto B. Y en el punto A sería de esta forma. Entonces, definitivamente la aceleración ya no es constante en este movimiento, ni la velocidad, lo cual nos plantea un pequeño inconveniente. Recuerden, ya no podemos resolverlo como nosotros veníamos acostumbrados a resolver los movimientos. Entonces, vamos a tener que hacer algo distinto para poder aplicar lo que nosotros ya habíamos visto y de todas formas resolver estos movimientos, pero no va a ser directamente, no podemos hacerlo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, justamente esas son las características de estos movimientos circulares. Tiene una trayectoria circular y el inconveniente de que la velocidad está variando en cada instante, la aceleración lo mismo. No tenemos aceleración constante y eso es un inconveniente. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver estos movimientos? Vamos a hacer una transformación de lo que normalmente nosotros tendríamos cantidades lineales, las magnitudes de estos vectores, los vectores, las variaciones de estos vectores, todos esos son los que nosotros manejamos y les llamaríamos cantidades o vectores lineales. Los que representan el movimiento de la partícula. Pero ahora, como ya no podemos transformar, ¿qué digo? Ya no podemos utilizar estos vectores para resolver. Tenemos que encontrar algunos
que sí nos permitan hacerlo. Entonces, de hecho, vamos a hacer una transformación del movimiento. Nosotros ya no vamos a analizar el movimiento de la partícula directamente. Vamos a analizar algo diferente que nos da las equivalencias del movimiento de la partícula. Nosotros ya no vamos a resolver este movimiento lineal, este movimiento de traslación en un plano específico, sino que vamos a analizar estos vectores de aquí. Es decir, lo que vamos a analizar son cantidades o vectores de rotación. Pero obviamente las partículas no rotan, no pueden rotar porque simplemente son puntos. Y por lo tanto vamos a analizar la rotación de algo más. De hecho, no hemos visto todavía rotaciones específicamente. Eh, las veremos un poquito más adelante desde el punto de vista dinámico, pero una introducción a ellas, ¿qué podría ser? Eh, los objetos que rotan y no se trasladan, por ejemplo, supongamos que tenemos un trompo por ahí que se encuentra de forma completamente vertical su eje y se encuentra en una superficie, pero sin cambiar de posición. Entonces, primero, para poder hacer una rotación, necesitamos tener un objeto con un conjunto de partículas, ya no una sola partícula. Si que tenemos una sola partícula, esa partícula no rota. En este caso, como tenemos un conjunto de partículas, todo esto que está formado de una cantidad de partículas, eso sí puede rotar. ¿Qué más pasa con la rotación? Cada una de estas partículas tiene un movimiento específico. Esta se está trasladando para acá, esta se está trasladando para acá, y así con cada una de las partículas. Pero en cambio, el conjunto no se está trasladando. En este caso incluso podría quedar chiquitito o hacer una pequeña traslación en un área no muy grande. Entonces, esos son dos movimientos distintos, la traslación y la rotación. En este caso nos vamos a centrar en la rotación. ¿Pero de quién? Vamos a suponer que nuestro círculo, en cualquiera de estos movimientos, va a ser una representación como la de un reloj. Entonces, si tenemos un reloj, ¿cuál reloj? Un reloj común y cualquiera. Y suponemos que el borde de este reloj que tiene un marco de circunferencia va a ser nuestra trayectoria. Entonces, la partícula va a estarse moviendo por este marco y va a ir describiendo esta trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es considerar que la partícula le va a seguir una flecha que apunta desde el centro de la circunferencia hacia la posición que tiene en cada instante. Y que se iría moviendo más o menos como sería moviendo más o menos como lo hacen las manecillas del reloj. Entonces, el segundo digamos que es el que va a estar apuntándole hacia esta partícula. Y a medida que se va trasladando dentro de este reloj, va cubriendo, va girando todo el ángulo para irle siempre apuntando a nuestra partícula. Entonces, el segundero en este caso, cualquiera de las manecillas del reloj, está haciendo un movimiento de rotación. Y eso es más o menos el movimiento que nosotros vamos a analizar para dar una equivalencia de estos movimientos circulares. El análisis de estas flechas que se encuentran aquí trazadas desde el centro de la circunferencia y apuntando hacia nuestras partículas.
Bueno, el haberlo escrito con... Vamos viendo más. Estas son flechas que apuntan a la partícula desde el centro de la circunferencia o desde el centro del círculo. Estas están realizando una rotación y estas son por lo tanto las partículas o el movimiento que nosotros vamos a analizar. En cambio, la partícula y cómo se va moviendo, cómo se va moviendo a lo largo de esta trayectoria, está realizando un movimiento traslacional lineal. Una traslación con aceleración variable. Que por lo tanto no podríamos resolver. Bien, entonces, ¿quiénes son estas flechas que apuntan a la partícula desde el centro del círculo? De hecho, nosotros los podríamos interpretar como algunos de los vectores que ya conocemos. Simplemente estos son vectores posición. Son posiciones de la partícula respecto al centro del círculo. Y listo, entonces ya sabemos de quién vamos a analizar nuestro movimiento. La rotación sí vamos a poder analizarla, eso nos vamos a dar cuenta más adelante, pero básicamente es porque esta rotación se está haciendo con una aceleración angular constante, de forma vectorial es constante, lo cual se traduce en que es similar a lo que nosotros hacíamos cuando en los movimientos de traslación la aceleración lineal era constante. Acá la aceleración angular es constante y por lo tanto esta rotación se resuelve de una forma similar. Pero la rotación no es de la partícula, sino que es del vector que está apuntando hacia la partícula desde el centro de la circunferencia. Este vector únicamente está rotando porque va a mantener su origen y por lo tanto lo que va a hacer en cada movimiento es barrer un cierto ángulo. Y eso es lo que vamos entonces a analizar, el movimiento de rotación de estos vectores posición. La rotación del vector posición. Pero recuerden que es un vector posición muy específico, es la posición relativa desde el centro del círculo. Entonces, si es que a nosotros nos dan un movimiento en el cual no está centrado el círculo en el eje del sistema de referencia, donde estaban así por ejemplo, estos dos que pusimos aquí, el origen está por acá, pero nosotros necesitamos posiciones respecto al centro. Entonces, no importa, lo que hacemos es trazar un origen arbitrario justo aquí en el centro de nuestra circunferencia y tomamos en cuenta las posiciones respecto de este eje. Si por último quisiéramos regresar a nuestros ejes originales, simplemente hacemos una traslación desde aquí hacia acá, que es posición relativa. Igual acá, si es que no estamos con nuestra circunferencia en el centro del plano que estamos utilizando, no importa, nada más trazamos un eje auxiliar, que sí lo está, resolvemos respecto de este eje auxiliar, y después, en caso de necesitarlo, regresamos al eje original. Aquí no lo voy a poner porque está un poco amontonado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar.
siempre analizar el movimiento de rotación del vector posición que parte desde el centro de la circunferencia. Y por lo tanto, todas nuestras cantidades lineales, lo primero que vamos a hacer para que nos sirvan en este tipo de resolución es hacerles una transformación hacia vectores angulares, vectores de rotación, de este vector posición. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente para hacer estas transformaciones es que lo que obtenemos como un resultado son vectores. Esto de aquí, el posición angular, de hecho voy a ir poniendo que es cada uno de estos. Vamos entonces a hacer estas transformaciones. Vamos a pasar de posiciones lineales a posiciones angulares. De velocidades lineales en velocidades angulares. Y de aceleraciones tangenciales en aceleraciones angulares. Que se representan con estos símbolos griegos, con teta, con este me parece que se llama omega. ¿Cómo se llama este? Y no me salen, aquí está. Sí, este es omega minúscula. Entonces con teta, omega y alfa representamos estos vectores. Pero lo que tenemos que tener en mente es que recuerden, son vectores, posición siempre es un vector, nada más que en este caso es la posición angular. Velocidad siempre es un vector. En este caso es una velocidad angular, pero sigue siendo vector. Y la aceleración angular en este caso también es un vector. Y por lo tanto, cuando nosotros hagamos las transformaciones, una forma en la que lo podemos hacer es transformando por separado magnitudes y direcciones, porque eso es lo que tiene cualquier vector. Tiene magnitud, tiene dirección. Y lo que nosotros podemos hacer es la transformación independiente de cada uno de estos y luego juntarles para ir armando nuestros vectores completos. Entonces, de una forma específica vamos a transformar las posiciones angulares en magnitud, la rapidez angular, que es una magnitud, y la magnitud de la aceleración angular. Y de otra forma, sus direcciones. Y en conjunto tendríamos el vector completo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esas transformaciones? Vamos a comenzar analizando las direcciones. Como son vectores, tienen dirección. ¿Qué es lo que pasa con estas direcciones? Y más importante aún, ¿cómo es posible que estos vectores mantengan una dirección constante si es que nosotros vimos que los lineales no pueden hacerlo? Entonces, ¿cuál sería una dirección constante que me indique este sentido de giro y que nunca cambie esa dirección? Por ejemplo, si es que alguien dice, pongámosle que está dirigido hacia arriba. El problema es que dirigido hacia arriba no implicaría mucho este sentido de giro. Ahí más podría decir que lo pongamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo. Y en cualquiera de estos vamos a tener ese inconveniente. Si es que nosotros simplemente giramos el movimiento, si nosotros giramos, por ejemplo, este reloj, que no me va a dejar hacerlo, entonces ya no importa mucho el sentido arriba, abajo, izquierda, derecha,
no tendría un significado específico. Entonces, ¿cuál sí es una dirección que para este reloj de aquí se va a mantener constante independientemente de cómo pase el tiempo, de cómo rotemos el reloj y de dónde se encuentre la partícula? Entonces, esa dirección va a tomar en cuenta el espacio tridimensional y por lo tanto, todo lo que sea perpendicular al reloj sería una opción para mantener nuestras direcciones constantes. Entonces vamos a trabajar sobre el eje perpendicular al movimiento. Porque si nosotros ponemos un vector aquí, en este eje perpendicular, entonces no importa dónde se encuentre la partícula, no importa cómo sea su velocidad en ese instante, no importa cuánto rotemos este reloj, los vectores que estén en este eje van a seguir siendo constantes. Y eso es nuestro objetivo. Entonces, justamente vamos a considerar que nuestros vectores angulares, cualquiera de ellos, cómo están definidos, cuáles son sus direcciones que hemos ahorita o que vamos desde ahorita a definir. Todos los vectores angulares son perpendiculares al plano del movimiento. Esto es algo que necesariamente va a ocurrir y todos nuestros vectores van a ser perpendiculares al plano de movimiento. Como resultado, ¿qué es lo que va a pasar con estos vectores? Todos ellos van a ser paralelos entre sí. Todos los vectores angulares son paralelos, porque se encuentran en el mismo eje. Porque para un movimiento específico, que se estaría dando en un plano específico, puede ser uno de los planos predefinidos como el XY, el YZ, el XZ, o puede ser un plano inclinado en el espacio. Recuerden simplemente cuando tenemos una hoja o incluso nuestra mano inclinada de cierta forma en el espacio, eso ya es un plano y existe una sola dirección que es perpendicular al plano. Entonces, de esta forma igual, tenemos un plano de movimiento y todos los vectores van a estar en el eje perpendicular a este plano y por lo tanto todos los vectores angulares son paralelos entre ellos. Entonces, lo que necesitamos encontrar para definir las direcciones de estos vectores es encontrar esto, una dirección que sea perpendicular al plano. El problema es que, por ejemplo, si suponemos que aquí tenemos el plano horizontal, nosotros seguramente ya conocemos cuál es la dirección perpendicular al plano horizontal. Sería una recta paralela al eje Y. Y por lo tanto, como respuesta de esta primera parte de aquí, que sea perpendicular al plano, de hecho todavía tenemos dos posibilidades, o es en la una dirección de esta recta, o es en la dirección contraria. Y si se acuerdan, nosotros ya tuvimos este inconveniente antes. Cuando estábamos definiendo la dirección del producto cruz, nosotros también decíamos, el producto cruz es perpendicular al plano de los vectores que se están multiplicando, pero para definir una dirección específica dentro de ese producto, entonces nosotros habíamos dicho, y dentro de esta recta perpendicular, la que determina el sentido dentro de esta recta es la ley de la mano derecha. Entonces aquí vamos a hacerlo igualito. Una vez que ya hemos determinado la recta que es perpendicular al plano del movimiento, para poder determinar el sentido dentro de esta recta, utilizamos la ley de la mano derecha. Entonces, de hecho, las direcciones de nuestros vectores angulares
Se obtienen prácticamente a partir del producto cruz. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un movimiento circular, eh, por ejemplo, en el plano XY, en el cual nos vamos a movilizar de la siguiente forma. Vamos a partir de este punto de aquí y vamos a llegar a este punto de acá. Y recuerden, no vamos a analizar el movimiento de la partícula directamente, sino que lo vamos a transformar a la rotación del vector posición respecto al centro. A estos radios, estos vectores posición, también se los suele llamar radios vectores, ya que son radios a partir del centro de la circunferencia y llegar a su contorno, entonces son radios. Pero como están hechos vectores posición, entonces radios vectores. Entonces el radio vector de esta posición de A sería este de aquí. El radio vector de la posición de acá sería este de acá. Y digamos que nosotros nos movimos con un sentido antihorario. Es decir, la trayectoria que está formando la partícula es esta parte del arco interno de aquí. Entonces, ¿cómo podríamos determinar nuestros vectores angulares? Por ejemplo, vamos a partir de nuestros desplazamientos angulares. ¿Qué significa un desplazamiento angular? Es la variación de la posición. Pero en este caso, como lo que está haciendo nuestro vector posición angular, nuestros radios vectores, ¿qué es lo que están cambiando? Es simplemente un ángulo. Entonces, nuestros desplazamientos angulares, de hecho, son un ángulo girado. ¿Qué tanto ángulo está girando dentro de nuestra circunferencia? Es decir, en este caso, para movernos desde la posición A hasta la posición B, el desplazamiento angular de nuestro radio vector ha sido este ángulo de aquí. Ha barrido este ángulo para poder representar este movimiento. Bien, entonces, ¿cómo podríamos colocar este vector de desplazamiento angular en función de las cosas que habíamos visto? Por el momento no nos centremos en su magnitud, sino veamos su dirección. Entonces, digamos nada más que medimos este ángulo, digamos que son unos 130 grados. Por lo pronto no nos vamos a centrar en esto. Lo que queremos es ponerle de forma vectorial. Entonces, el desplazamiento angular, sabemos que tiene una magnitud de 130 grados y lo que nos falta es su dirección. Entonces, ¿cuál es su dirección? Regresamos a lo que acabamos de ver. La dirección de los vectores angulares debe cumplir estas dos condiciones. Debe ser perpendicular al plano del movimiento y dentro de esta recta perpendicular debe cumplir con la ley de la mano derecha. Y eso es lo que determina la dirección. Entonces, en este caso, comencemos con la primera condición que es un poquito más fácil de verle. Si estamos en el plano XY, ¿cuál será la recta perpendicular a estos dos ejes simultáneamente?
¿Alguien tal vez sabe la respuesta? ¿Y que no es la tangente que pasa por el punto A y otra tangente en el punto B? No, no tangentes, son... A ver. Un radio vector. Ya, más o menos recordando lo del producto cruz. Que nosotros tenemos un plano definido y queremos encontrar la recta que es perpendicular a todo el plano. En este caso, el plano que estamos utilizando es el plano XY. ¿Cuál es la recta? ¿Cuál es la dirección que siempre forma un ángulo de 90 grados respecto de este plano? Debería ser el eje que nos falta. El eje Z. El eje Z. Exacto. El eje Z es perpendicular. No importa qué cantidad ustedes coloquen en el eje Z, siempre va a ser perpendicular a cualquier vector que nosotros coloquemos en este plano. Entonces, si colocamos un vector, nada más por ejemplo, el unitario predefinido de Z, que es el más K. Yo pongo esta respuesta aquí. El eje Z. Que cuando tenemos planos predefinidos es simplemente un eje. Entonces, en el plano XY, el eje Z. En el plano XZ es el eje Y. En el plano YZ es el eje X. Normalmente así es un poquito más simple. Pero cuando estamos en el espacio, la idea sigue siendo la misma. Entonces decía que cualquier vector que esté en el eje Z, por ejemplo, el mismísimo unitario más K, es perpendicular a cualquier cosa que nosotros tracemos aquí. El vector posición de A es perpendicular al más K. El posición de B es perpendicular al más K. El desplazamiento desde A hasta B es perpendicular también. Cualquier cosa que nosotros tracemos en este plano va a ser perpendicular a cualquier vector que esté en el eje Z. Ahora, ya sabemos cuál es el eje. Dibujándolo con un poquito de perspectiva, diríamos que nuestro vector angular, por el momento el desplazamiento angular, pero cualquiera de los angulares, va a estar en el eje Z. Pero necesitamos colocarle con algún sentido específico. El eje Z que es perpendicular a todo el plano. Y necesitamos colocarle en una dirección específica, o hacia el sentido positivo o hacia el sentido negativo. Entonces, la dirección, la cual cumple con la ley de la mano derecha, ¿cuál sería? ¿Más K o menos K? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a nuestro desplazamiento angular. Cualquiera de estos vectores están relacionados con un giro, con un ángulo girado. Y por lo tanto tenemos que aplicar la ley de la mano derecha justamente a este giro de ángulo. Es decir, sería como multiplicar en cruz el posición de A, cruz el posición de B. Y el resultado de esta multiplicación en cruz nos daría el sentido que nosotros necesitamos, la dirección completa, de hecho, que nosotros necesitamos. Posición de A, cruz, el posición de B. Entonces tendríamos un par de opciones para poder resolver esto. Si es que no les gusta mucho la ley de la mano derecha, lo que podrían hacer es a este sentido de giro llevarle a los ejes del plano. Entonces, es un sentido de giro que desde este punto de vista es un sentido antihorario. Por lo tanto, estamos yendo desde el eje X positivo al eje Y positivo. Del más X al más Y. ¿Cómo representamos eso? Sería Y cruz J, porque el más X, el unitario predefinido del X positivo, más Y. Cruz, el unitario predefinido del eje Y, en sentido positivo, J. ¿Cuánto es el resultado de Y cruz J? Más K. Listo. O también si lo hacemos con la ley de la mano derecha, entonces, suponiendo que estamos viendo un reloj que está en la pared al frente. Entonces, en la pared al frente, recuerden, en la pared al frente es el plano XY. Imaginemos que ahí hay un reloj. Y nosotros vamos a mover nuestros dedos de la mano derecha, de tal forma que en este reloj estemos
llevando los dedos por el contorno del reloj en esta dirección, en un sentido antihorario. Entonces estamos yendo como de que de 3 a 12 con nuestros dedos de la mano derecha. Entonces, ¿cuál sería la dirección que está apuntando el pulgar? Si nosotros hacemos esta dirección, estaría apuntando hacia nosotros. ¿Perdón? Más Z. Exacto, sería hacia más Z, que justamente es el resultado de nuestra operación. Y el más Z del unitario predefinido, más K. Entonces, al menos teníamos estas dos opciones para poder verlo a la dirección, al menos cuando estemos manejando estos planos específicos. Simplemente vemos el sentido de giro, eso es lo importante ahorita. Nos vamos al plano en el que nos encontramos, planteamos rápidamente un producto cruz entre los unitarios predefinidos y tendríamos la respuesta. O si no, utilizamos la ley de la mano derecha. Simplemente, al menos a mí me parece un poco más fácil verlo desde el punto de vista de relojes que tenemos en los distintos planos. Un reloj en la pared al frente, un reloj en la pared de la izquierda, un reloj en el suelo. Vamos moviendo nuestros dedos de acuerdo con este sentido de giro y el pulgar determina el sentido que estamos buscando. De cualquier forma, nuestro desplazamiento angular en este caso entonces ha sido de más 130 grados K. Y listo. Bien, veamos esto mismo con los otros planos predefinidos y al menos hagamos una idea de qué pasaría si es que ya no tenemos un movimiento circular en un plano predefinido. Rápidamente, porque es la misma idea. Ahora supongamos que nuestro reloj se encuentra en el suelo, es decir, está en el plano XZ. Y que nosotros en este reloj vamos a hacer ahora en cambio un sentido de giro horario. Vamos a ir desde este punto de aquí hasta este punto de acá. De tal forma que la traslación es más o menos desde aquí. Y esta sería la trayectoria que recorrió nuestra partícula. Es decir, desde el punto de vista de sentido de giro en esta circunferencia, vista desde arriba, sería un sentido de giro horario. Pero no es de la partícula exclusivamente, sino más bien del radio vector. Entonces hacemos los radios vectores. Desde el centro hacia el punto en el que nos encontramos en ambos instantes. Y nuevamente decimos, los vectores lineales, aunque ya los conocemos, ya los manejamos, pero en este caso no nos van a ser muy útiles y por lo tanto vamos a tener que transformarlos desde estos vectores lineales del movimiento traslacional, posición de A, que luego se hace una posición de B, y por lo tanto si quisiéramos podríamos decir que el desplazamiento lineal es este. Pero ya no nos interesaría esto, sino vamos a hacerle desde el punto de vista angular. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería el eje de este resultado? Y una vez que encontramos la recta perpendicular, la dirección específica, utilizando la ley de la mano derecha, ¿alguien tal vez que conozca la respuesta? Estaría en el eje Y. Exacto. Entonces decimos primero, para el plano XZ, la dirección perpendicular es un eje completo
En este caso es el eje Y. Y entre el eje Y positivo y negativo, ¿cuál sería la dirección final de nuestra respuesta? Menos J. Menos J. A ver, veamos. Entonces, una forma de obtenerlo, recuerden, es suponiendo que este es un reloj que está en el suelo. Y del reloj que está en el suelo, nosotros vamos a girar nuestros dedos de forma que van por el contorno del reloj y en dirección del sentido horario, desde las 12 hasta las 3, o bueno, dependiendo de cuántos sectores en la mano, podría ser desde las 9 hacia las 12. Y sí, efectivamente el pulgar está apuntando hacia abajo, lo que significa que nuestra dirección específica tendría en este caso solamente un unitario predefinido y sería menos J. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro vector de desplazamiento angular? Nuevamente no nos interesa tanto la magnitud, digamos que es parte de los datos. Esto parece unos 30 grados. Y esto es el desplazamiento angular. Entonces diríamos que nuestro desplazamiento angular en este caso ha tenido una magnitud de 30 grados. Y así no. Desplazamiento angular. Tiene una magnitud de 30 grados. Y tiene una dirección menos J hacia abajo. Y listo. Bien, un último para cerrar este análisis. Vamos al plano que nos falta. XZ, XY, nos falta el YZ. Vamos a poner por acá. Nuevamente hacemos un movimiento en este plano. Digamos que desde esta posición inicial hasta esta posición final. Pero vamos a ir por este sentido. Sentido antihorario. De tal forma que la partícula pasó por todos estos puntos recorriendo esta trayectoria. Pero la partícula en sí ya no la estamos analizando, sino más bien en los radios vectores. La posición de A respecto al centro, el radio vector en este instante. Y este de aquí. Y en el punto B, sería este de acá. ¿Cuál es el ángulo que ha barrido esta posición de la partícula a medida que ha realizado este movimiento? En este caso ha barrido todo este ángulo. Entonces este es nuestro desplazamiento angular desde A hasta B. Digamos nuevamente que ya conocemos algo de información en el gráfico. Digamos que nos dicen que este ángulo de aquí son 110 grados. Y que en función de eso nos piden determine el desplazamiento angular. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Recordando que lo hacemos en dos partes. Primero necesitamos la recta perpendicular. Segundo, necesitamos la dirección específica, el sentido dentro de esa recta. Primero, segundo. Y en este caso también una pequeña operación para determinar la magnitud. Bien, entonces, como ya sabemos, el eje que falta es el eje perpendicular cuando tenemos un plano predefinido. En este caso, el eje que es perpendicular al plano YZ sería el eje X. De las dos posibles direcciones dentro del eje X, que son hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cuál sería la que cumple este sentido de giro? Entonces nuevamente nos vamos a mirar a la pared de la izquierda. En la pared de la izquierda movemos nuestros dedos en un sentido de giro antihorario sobre el borde de un reloj que está colocado en esta pared. Y lo que obtendríamos es que nuestro pulgar está apuntando hacia la derecha. Entonces, estamos yendo con nuestros dedos desde las 3 hasta las 12
Nuestro pulgar apunta hacia la derecha y tenemos nuestra dirección. Y recuerden, en cualquiera de estos casos, si es que no les convence mucho esta forma de hacerlo, también pueden hacerlo a partir del producto cruz. Para cumplir este sentido de giro en este plano, estaríamos yendo de Z, que digo de Y a Z, por el ángulo más corto. Entonces, este más Y también debería ser el resultado de multiplicar en cruz Y cruz Z, es decir, más J cruz más K. Y casi listo, nos falta la magnitud. Como decíamos que el ángulo de aquí era de 110 grados, pero que queremos desde el de acá. En los desplazamientos siempre nos interesa un ángulo específico porque es el que representa realmente cómo fue el movimiento. Entonces, en este caso, ¿alguien dijo algo? Bueno, para completar la circunferencia me faltan 250 grados, entonces sería 250 y. Y bueno, esta sería nuestra pequeña introducción a las direcciones. Aquí está más o menos claro cómo nosotros manejamos los vectores angulares. Recuerden, no pertenecen al plano del movimiento. Podemos estar girando en la pared de la izquierda, pero nuestro vector está apuntando hacia la derecha. ¿Pero qué representa que un vector angular esté apuntando hacia la derecha? Simplemente nos indica el sentido de giro en el plano paralelo, en el plano perpendicular. Igual para estos de acá. Si es que nuestra dirección del desplazamiento angular está hacia abajo, eso no significa que realmente se movió hacia abajo, sino que es la dirección que representa el sentido de giro en el plano XY, es decir, un sentido de giro horario en el plano XY visto desde arriba, y etcétera, etcétera, dependiendo de en cuál plano nos encontramos. No es que estamos apuntando directamente hacia allá, o sea, el vector sí está apuntando de esta forma, pero eso es una representación de un giro, de una rotación. ¿Una pregunta hasta ahí? Bien, entonces, recordando, tenemos un sentido de giro, el cual normalmente se le pone a partir de un signo, pero como estamos trabajando con vectores, entonces no es suficiente un signo, sino que tenemos que tener la respuesta completa, un unitario predefinido con su signo respectivo, que representa un sentido de giro en particular. Por ejemplo, como ya vimos en el plano XZ, ya que el eje perpendicular es el eje Z, en el plano XY el eje perpendicular es el Z, y por lo tanto nuestros dos sentidos de giro tendrán que utilizar el unitario predefinido K. Si es que es un sentido positivo, entonces estaríamos yendo en este sentido de giro, un sentido de giro antihorario en el plano XY, desde X positivo hacia Y positivo, y en cambio el sentido contrario, desde Y positivo hacia X positivo, será con menos K. Y de ahí sí nada más le ponemos la magnitud que nosotros hayamos encontrado. Bueno, también existen las transformaciones de las variaciones y es justamente lo que estamos trabajando en este caso. Un ejemplo de cómo se verían estos vectores. Entonces, dibujado con perspectiva, un movimiento que es con este sentido de giro en el plano XY, un sentido antihorario. Acabamos de ver que debería estar dirigido en la dirección positiva del eje Z. Por lo tanto, se ve de esta forma. Es como si a nosotros, al plano del cual tenemos el movimiento, supongamos el plano XY, que digamos que es mi mano, que sería un plano frontal. Entonces, ¿dónde están nuestros vectores angulares? Cualquiera de ellos deben estar en la dirección perpendicular al plano, es decir, en el eje Z. Y no se ve en la cámara, pero aquí se supone que tenemos un lápiz perpendicular a mi mano, colocado de forma que represente un plano frontal. En este lápiz estarían nuestros vectores, tal como se ve aquí. Imaginándolo con un poco de perspectiva, este vector morado que sale perpendicularmente del plano. ¿Cómo se representa eso? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo de frente el plano, ya no con perspectiva,
Un vector que está saliendo de un plano se representa con un punto. Y si nosotros quisiéramos ver el vector completamente, entonces algo que podemos hacer es, al plano que tenemos justo enfrente, suponemos que es como una hoja, cogemos esa hoja, le giramos de tal forma que ponemos únicamente como una línea frente a nuestros ojos, y ahí sí veríamos el vector. En este caso, está yéndose hacia la derecha y representa la velocidad angular. Que nuevamente no es que la partícula se está moviendo ni hacia más z ni hacia menos z, sino que únicamente es un sentido de giro en el plano perpendicular. Lo mismo con la dirección contraria, el eje negativo nada más cambia el sentido, cambia la dirección de nuestro vector. Entonces igual, con perspectiva, con un sentido de giro horario, nuestro vector estaría apuntando hacia atrás. Si es que le vemos eso justo de frente al plano XY sin perspectiva, un vector que va hacia atrás se representa con una X, y visto de lado, nuevamente colocando este plano como una línea frente a nuestros ojos, en el cual veríamos el eje Z justamente de esta forma, y en cambio estaría en la dirección contraria, hacia la izquierda, es decir, hacia menos Z, hacia atrás, hacia adelante, veríamos nuestro vector velocidad angular. Bien, entonces, al menos eso como una idea inicial de las direcciones de nuestras transformaciones. Entonces, si es que ya sabemos cómo transformar direcciones, lo que nos faltaría es transformar las magnitudes. Pero antes de eso, nada más una idea respecto de qué es lo que sucede en el espacio. Entonces, digamos que en el espacio nosotros teníamos una circunferencia que está inclinada en el espacio, es decir, ya no pertenece únicamente a un plano predefinido, sino que está seguramente con alguna combinación de ejes para cualquiera de los vectores que tiene. Entonces, digamos que este vector, este radio vector de aquí, es un cierto vector en el espacio. Este otro vector de acá es otro vector en el espacio. ¿Cómo podemos encontrar nuestra dirección perpendicular al plano? Eso sí ya necesitaríamos simplemente del producto cruz. Entonces, si nosotros multiplicamos en cruz el vector posición de A cruz del vector posición de B, suponiendo que el movimiento es de esta forma, entonces el unitario de nuestros vectores angulares, por ejemplo del desplazamiento angular, va a ser el unitario de ese producto, de RA cruz RB. Si es que ya estamos en el espacio, se hace un poquito más abstracto. Nosotros ya sabemos qué es lo que significa, cómo es la dirección, por qué está en la dirección que está. Pero aquí sí ya la tendríamos que encontrar simplemente aplicando esta operación y seguramente sin entender mucho de cómo es esa inclinación. Entonces digamos que nuestro producto cruz que estaría de esta forma, perpendicular a ambos vectores. Nos queda de 2i más 4j menos k. Entonces, esta dirección lo que representaría es el vector perpendicular al plano. Por tanto, simplemente esta dirección es la que nos interesaría, no el vector completo. Sacaríamos el unitario de este producto cruz. Y ese es el que representa la dirección perpendicular a un plano en el espacio. Entonces, como ya ven, si es que yo simplemente tengo este vector, alguna idea podría tener de cómo es en el espacio. 2 más 4 menos k. Más bien es un poquito de esta forma. Y tendríamos ahí un plano que es perpendicular a este vector en el cual se está dando nuestro movimiento. Pero bueno, ya es un poco más abstracto. Entonces, si es que en algún momento tienen un movimiento circular de cualquier clase, que no esté en un plano predefinido, sino que ya esté en el espacio, ahí sí las direcciones las van a tener que encontrar con el producto cruz. Que igual se puede hacer en un plano predefinido, pero en mi opinión ahí es preferible analizarlo
directamente de nuestra comprensión del movimiento. Bien, entonces pasemos a la transformación de magnitudes. Entonces vamos a ver que existe una forma para poder transformar desde las magnitudes lineales del movimiento traslacional a las magnitudes angulares de la rotación del radiovector. Entonces, simplemente debemos recordar la siguiente expresión. Siempre que queramos hacer estas transformaciones, lo que debemos tener en mente es esta ecuación de aquí. Las magnitudes lineales se obtienen a partir de a las magnitudes angulares o rotacionales multiplicarles por el radio de la circunferencia. Y listo. Esto es lo único que necesitamos saber. Bueno, con un pequeño asterisco porque en posición angular y desplazamiento angular es un poco diferente, pero al menos para transformar rapidez en rapidez angular, aceleración tangencial en aceleración angular, esto es lo único que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si es que quisiéramos transformar la rapidez lineal en una rapidez angular, ¿cómo sería la expresión? Sería la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. Si es que queremos la operación contraria, encontrar la rapidez angular a partir de la rapidez lineal, entonces simplemente despejamos y nos quedaría que la magnitud de la velocidad angular es igual a la rapidez lineal dividido por el radio. Y listo. Con respecto a las aceleraciones, muy similar. ¿Cómo es la cantidad lineal en cuanto a aceleración? Es únicamente la aceleración tangencial, no es la aceleración total. La aceleración normal no tiene transformación. Entonces la aceleración tangencial es la que se convierte en la magnitud de la aceleración angular. Y por lo tanto la aceleración tangencial en magnitud sería la magnitud del angular por el radio. Y si queremos hacer la transformación inversa, nuevamente lo único que hacemos es despejarle. La magnitud de la aceleración angular sería la magnitud de la aceleración tangencial sobre el radio. Y listo. Entonces hagamos un ejemplo. Pongamos una circunferencia. Esta trayectoria. Y digamos que el ejercicio nos dice que estamos recorriendo esta circunferencia en un sentido, pongámosle horario, en el plano XY. Con una rapidez lineal de 10 metros sobre segundo. Y mientras tenemos un radio de este círculo de 5 metros. Y nos dicen, encuentra entonces cuánto es la velocidad angular. En este instante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordando que la transformación nosotros la hacemos en dos partes, magnitud y dirección. La magnitud con lo que acabamos de ver, la dirección con la que vimos hace un rato. Entonces, voy a comenzar con la dirección. ¿Cuál será la dirección de esta velocidad angular? Entonces, como ya vimos, si es que es un plano predefinido es más fácil, no necesitamos incluir el producto cruz, a menos que sí querramos. Y por ejemplo, en este caso estamos yendo desde el eje Y positivo en sentido antihorario hacia el eje X positivo.
Y por tanto, la dirección de este movimiento es hacia atrás, hacia el menos k. Ahora veamos cuánto es la magnitud. Y viéndolo de arriba decíamos, la cantidad lineal es igual al angular multiplicado por el radio. ¿Cuánto es nuestra cantidad conocida? En este caso es la lineal, que reemplazamos 10. En este caso voy a incluir las unidades, metros sobre segundo. La cantidad angular relacionada es la magnitud de la velocidad angular en ese instante. Y el radio también era un dato de 5 metros. Y por lo tanto, la rapidez angular en este instante debería ser de 2. Pero aquí sería rápidamente bueno sería analizar las unidades. Nos va a quedar en metros sobre segundos divididos para metros. Es decir, nos queda en un equivalente a lo que serían simplemente en 1 sobre segundos. ¿Qué son las unidades del Sistema Internacional de la Velocidad Angular? No como estábamos diciendo antes en función de los grados. Los grados no forman parte de las unidades en el Sistema Internacional, sino que el ángulo, las unidades que digo para expresar ángulos en este sistema son los radianes. La siguiente clase le ponemos un poquito más de énfasis a esto de los radianes, pero básicamente son una relación, una proporción entre una distancia en el arco y una distancia que es el radio. Entonces, estamos dividiendo para obtener los radianes. Este ángulo, por ejemplo, en radianes, sería la medida en longitud de este arco dividido para la medida de longitud de este radio. Es decir, el ángulo 1 sería de, por poner unos valores, 0.4 metros dividido para 5 metros. Y es decir, se simplifican las unidades, es una proporción en distancias, y a esta proporción, que de hecho sería una cantidad adimensional, 0.08, sin dimensiones, sin unidades. Aquí, nada más para expresar que este era el resultado de encontrar un ángulo, se le pone que son radianes. Entonces, ¿los radianes qué son? Metros sobre metros, o alguna distancia sobre alguna otra distancia. Y por tanto, aquí se cumple lo mismo. Al dividir estos metros para estos otros metros, como estamos relacionándolos desde un punto de vista de ángulo, entonces las unidades realmente, a pesar de que nos quedan en 1 sobre segundos, sería más bien radianes, que representan esta relación de metros sobre segundos. Y así estarían en el sistema internacional. Bueno, las unidades le ponemos un poquito más de atención en la siguiente clase, pero al menos la operación y por lo tanto el resultado, que sería menos 2K. ¿Sí estamos claros con el resultado? Bien, entonces interrumpamos aquí lo que es el avance de este tipo de movimientos. Recuerden, ya hemos visto la parte inicial de las transformaciones. Hemos visto cómo transformar las direcciones. Especialmente lo que tienen que llevarse muy claro es que las direcciones de un vector angular, de una cantidad rotacional, son perpendiculares al plano del movimiento. Y queda ahí, bueno, ya cómo encontrarlo específicamente, hay un par de opciones. Generalmente lo que se utiliza es un producto cruz, aunque siempre y cuando sea un plano predefinido, vemos que hay cómo hacerlo mentalmente, cómo hacerlo simplemente con el entendimiento de qué es lo que está sucediendo. En cambio,
Ya vimos también la parte inicial de la transformación de las magnitudes. Y lo único que necesitamos recordar es esta expresión de aquí para poder reemplazar magnitudes y encontrar nuestros resultados, teniendo en mente que el resultado que nos va a dar de esta operación va a estar en el sistema internacional, es decir, radianes para posiciones o desplazamientos angulares, radianes sobre segundo para rapidez angular y radianes sobre segundos al cuadrado para aceleraciones angulares. Entonces vamos al trabajo de esta clase, aunque es un poco más cortito de lo habitual. ¿Cómo me salgo de aquí? Entonces, G de 23. Ya deberían ver la unidad número 7, que son movimientos circulares. Y ahí se van al primer trabajo, sentido de giro. Entonces solamente es una pregunta de opción múltiple. Nos van a plantear una dirección de nuestra velocidad angular. Realmente nos están diciendo, suponiendo que la velocidad angular está dirigido hacia más j, entonces, ¿cómo es el sentido de giro? ¿Cómo entendemos estos de aquí? Simplemente entonces, si es que me ponen, por ejemplo, la primera opción sería de más x a más y. Significaría que en el plano XY, así no es el plano XY, que en el plano XY estamos yendo desde más x por el ángulo más corto hacia el más y. Este sentido de giro representaría una dirección más j para la velocidad angular. Si es que sí, entonces esa respuesta si no es alguna de las otras. La siguiente, desde más x a más z, significaría que desde el más x hacia el más z por el ángulo más corto. Y decimos, entonces, este sentido de giro en el plano horizontal me da como resultado esta dirección para la velocidad angular. Si es que sí, le ponemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder resolver esto rápidamente? Primero, a partir de esta dirección, que en este caso está en el eje vertical, primero determinaríamos el plano del movimiento. Entonces, si es que los vectores angulares están en el eje Y, ¿cuál debería ser el plano de movimiento? Y una vez que tenemos el plano de movimiento, que deberían estar las dos opciones seguramente aquí, entre las dos simplemente ya escogemos, le analizamos a ambas y vemos cuál nos da este sentido específico. Sería una forma de hacerlo. Bien, entonces, me dicen nomás si tienen cualquier pregunta, ya sea de esto, de lo que hemos estado viendo o incluso de temas anteriores.